shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Pero ahora que inicie a grabar, ya está. Entonces la clase número 17, entonces vamos a continuar con lo que habíamos empezado en la clase pasada, que era la definición de gavillas, pregavillas y todas las propiedades de estos objetos nuevos que estamos definiendo. En particular vamos a ver que forman una categoría y entonces vamos a atender la categoría de gavillas y la categoría de pregavillas. Entonces quiero retomar un poco con lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces habíamos empezado con la definición de gavilla y de pregavilla como un funtor, ¿verdad? Es un funtor contravariante que cumple ciertas propiedades. Y luego les había dicho que las gavillas y las pregavillas quedan determinados por lo que le hacen a una base, ¿no? O sea, que bastaría definir pregavillas y gavillas en una base y luego que ahí se puede extender. De hecho, definimos el concepto de lo que es una B-gavilla, donde B es una base, y habíamos visto que, bueno, si yo tenía una B-gavilla, que es un funtor, una B-pregavilla, que es un funtor contravariante de la base vista como una categoría, pensando, digamos, en los grupos abelianos, entonces yo luego podía construir la gavilla en todo abierto, y simplemente la gavilla me la tomaba como el límite de estas cosas. Les había dicho que esto formaba un límite, entonces el límite es el límite proyectivo en este caso. Entonces me tomo el límite proyectivo, el límite inverso de todos los abiertos B básicos que se quedan adentro de U. Este es un sistema dirigido, ¿verdad? De todos los abiertos B que se quedan adentro de U, de F tilde de B, donde F tilde es la pregavilla, y esto me define la gavilla o la pregavilla en todo el espacio. Les recordaba lo que era el límite directo, y entonces aquí es donde les tengo que hacer la aclaración esa, porque sí lo dije en el video, ya lo revisé que sí lo dije bien, pero aquí cuando vi las notas vi que le había puesto aquí un existe. Y la cosa es que siempre que yo tengo dos abiertos básicos, por la construcción que yo tengo de los abiertos básicos, siempre existe un abierto básico en la intersección. La condición que yo le pedía a la base no era que la intersección fuera un abierto básico. Es decir, a toda base yo le podría pegar la intersección de dos básicos, pegárselos al conjunto de la base, y entonces ya tengo una base que es estable bajo intersecciones. Pero yo digo que eso no es necesario, siempre lo puedo hacer. Es decir, si tengo una base de abiertos y las intersecciones no están, pues le pego las intersecciones y entonces lo que me queda va a seguir siendo una base. Entonces, por eso es que algunos libros suponen que mi base es estable bajo intersecciones, pero yo digo, pues, no es necesario. Una base simplemente va a ser una colección de abiertos, de tal manera que todo abierto, cualquier abierto se puede ver como unión de esos elementos en la base, y con eso me basta. La situación aquí es que, dada la intersección, pues siempre voy a poder encontrar un básico que esté adentro de la intersección. Esa es la única condición, y la restricción es esa. Y podemos trabajar con eso, no hay restricción. Entonces, habíamos visto, ¿verdad?, que si yo tengo dos básicos y me fijo en su intersección, entonces existe el tercer básico teta, y eso me determina un diagrama de este tipo, ¿verdad? Y entonces lo que yo le voy a pedir a las sucesiones para el límite directo es que yo me voy a tomar las sucesiones, las que se llaman las sucesiones compatibles. Y la definición que yo les dije es que, bueno, si me tomo cualesquiera dos secciones en esta sucesión, o sea, SB y S de tau, y lo puse así, S de B y S de W, S de B en el abierto W y S de B en el abierto B y S de W en el abierto W, lo que voy a querer es que en la intersección, bueno, no está en la intersección, pero si me tomo cualquier abierto teta básico en la intersección, entonces la coordenada que le corresponde a este abierto básico, que sea ese corresponda con justamente las restricciones de estos objetos. Entonces es para todo abierto básico que esté en la intersección. Lo que yo les dije la vez pasada, y lo escribí así, dije, bueno, siempre que me tomo dos, existe el teta que está aquí adentro. Y entonces aquí le había puesto como existe el teta eso, entonces yo quiero que para todo lo que está aquí adentro, pero no lo escribí. Entonces mejor lo pongo así para que quede claro, es para todo teta que esté básico, que esté en intersección, yo quiero esto. Notar que decir que es para todo teta que esté adentro de intersección, esto es equivalente, o esto tomándome, digamos, si B está dentro de W, la pregunta es qué es lo que pasa si B está dentro de W, entonces en particular esto me va a dar las sucesiones, de tal manera que la restricción de S de B a W es igual a S de W, ¿verdad? Que esa es posiblemente la definición o la forma más estándar en la que dicen lo que me dan el sistema proyectivo, ¿verdad? ¿Sí? Este es en el caso que W esté B. Pero a mí me gusta recalcar esta idea de que si me tomo dos, cuando las mando al lugar donde se pueden restringir ambas, esa coincide con la entrada que debería de ser, ¿no? Siempre que yo lo pueda mandar a un lugar donde ambas convergen. Yo me lo imagino como la látiz esa que les había dibujado otra vez, y entonces me tomo dos secciones y entonces, pues está aquí arriba, ¿no?
Entonces me refiero como la lápiz esta, me tomo dos secciones a las que, sí, las secciones a las que sí pueden ir en mi diagramita, y entonces las imágenes respectivas tienen que caer en el elemento que ya había escogido ahí previamente, ¿no? En la sección. Y entonces el límite proyectivo, ¿sí? Entonces eso por si les estaba generando, podría ser, yo le había puesto aquí un existe porque existía este teta, pero sí había dicho que era para todo teta, pero no lo había escrito aquí. Entonces mejor le cambié lo que escribí, le puse aquí el existe, y pues creo que ya queda claro lo que está pasando, ¿no? Y se los pongo la definición, digamos, lo usual, lo que mucha gente así define directamente el límite proyectivo, y pues es lo mismo, ¿no? Coincide. Ok. Entonces, así era como construíamos la gavilla. Era un ejercicio, ¿verdad? Ver que esto es en efecto una gavilla, ¿no? Bueno, que es una pregavilla es claro, pero teníamos que ver que cumplía todas estas cosas, ¿no? Estas propiedades. Es decir, que FSU es una gavilla, y una de las preguntas era ver cómo definía yo el morfismo de la restricción ahora en esta gavilla, y yo les decía, bueno, esto se deriva, entonces el morfismo canónico se deriva de la propiedad universal del límite proyectivo. El límite proyectivo tiene una propiedad universal, y entonces el morfismo correspondiente que yo tengo aquí, pues va a ser el morfismo que se deriva de la propiedad universal del límite proyectivo. ¿De acuerdo? Entonces se lo tenían que checar, espero que lo hayan hecho. Entonces, si F tilde es una B gavilla, entonces F es una gavilla, todo lo demás era para pregavillas. Entonces aquí la cosa interesante es que si F es una B gavilla, entonces F es una B, y esto es lo que posteriormente nos va a platicar Edgar, ¿no? Ahora parece que no, pero esto nos lo va a practicar. Entonces, váyanlo pensando, síganlo pensando, hay un montón de cosas que hacer, en particular hay que revisar la propiedad universal de esto, ¿no? Entonces, la siguiente proposición que habíamos visto es que si F es una gavilla y B es una base, entonces F de beta, la B gavilla definida por F, y F tilde beta, la gavilla que determina F. Entonces yo tengo esta situación, ¿verdad? Dada una gavilla, me puedo fijar en la B gavilla que me determina F, simplemente restringiéndome a los abiertos básicos. Pero ya la construcción que hicimos con el límite directo es que a cada B gavilla le puedo asociar una gavilla, y lo que me está diciendo es que estos procesos son isomorfos. No recupero exactamente la misma, pero lo que recupero es un isomorfismo. Entonces, esta proposición es la que me dice que, digamos, que una gavilla queda determinada por lo que le haga a sus abiertos básicos, o bien una gavilla queda determinada por la B gavilla asociada para cualquier base, ¿no? Y entonces esto me facilita mucho la vida porque justamente me va a permitir definir, cuando yo quiero definir una gavilla, pues simplemente definirla en los básicos, o ver quién es en los básicos, y entonces automáticamente por esta construcción yo voy a poder trabajar con la gavilla asociada a esa B gavilla. Una pregunta, Rogelio. Sí. Que no hemos definido morfismos entre gavillas, entonces, ¿qué sentido tiene ahí ¿es una transformación natural o qué es? ¿En dónde? Ahí está. Sí, F de beta isomorfo a F en la proposición. Ya, tienes toda la razón. No les he definido lo que son isomorfismos de gavillas. En 2 segundos lo voy a hacer. Entonces, sí, es verdad que aquí no tiene mucho sentido. A lo mejor esta proposición hay que definirla después de que defina lo que son los morfismos de gavillas, pero todo el mundo ahorita nos imaginamos qué es lo que quiere decir un morfismo de gavillas, ¿o no? ¿No? O sea, los gavillas o las pregavillas son funtores después de todo. Entonces, como funtores, yo tengo un morfismo de funtores que son las transformaciones naturales. Entonces, que sean isomorfos es que son isomorfos como funtores, ¿no? Es decir, que existe una transformación natural invertible que hace que todo conmute. Ahorita vamos a precisar esa definición, pero bueno, para que no quede la duda y para que vayan pensando qué es, pues se lo digo. Entonces, lo que les decía es que la definición de gavilla y la definición de pregavilla se podía meter en un diagrama de este tipo, y de hecho esta es la definición de Grothendieck, ¿verdad? De gavilla, como verdad. Y lo que veíamos es que si yo tengo una cubierta de un abierto U, una cubierta, entonces yo puedo construir esta sucesión, digamos, que me tomo FU, luego me tomo al producto de las FU alfa y luego al producto de las intersecciones, de las F de las intersecciones. Como una sección, primero lo mando a la restricción de la sección a cada uno de los abiertos de la cubierta, entonces esto me da una sucesión, me da un elemento en el producto, está bien definido. Y por otro lado, si me tomo una sucesión, es decir, un elemento en este producto de secciones S alfa, donde S alfa está en F de U alfa, entonces esto lo puedo mandar a un elemento en este producto, entonces esta sería una sucesión S alfa beta, que lo voy a llamar, lo estoy indexando con los alfas y los betas, donde S de alfa beta, pues lo estoy tomando como la S alfa restringido U alfa intersección beta menos S beta restringido alfa intersección U beta. Ustedes ven que tanto esta restricción como esta restricción viven en UF de U alfa intersección U beta. Entonces yo tengo dos elementos, ¿verdad? Tengo dos elementos
distintos básicamente al que le puedo asociar esta sucesión. Uno sería a esta restricción y el otro sería a esta otra restricción. Pero la ventaja de estar trabajando con grupos abelianos, ¿verdad? Es que si esta es una gavilla de grupos abelianos, es que yo los puedo restar, y entonces cuando los resto, pues obtengo este elemento de ese alfabeto. Y entonces las condiciones de gavilla quedaban determinadas por pedirle condiciones a estos morfismos. Es decir, dada cualquier pregavilla, yo puedo construir esta sucesión, pero esta sucesión no tiene por qué ser exacta en cualquier sentido, ¿no? Pero decirle que esta sucesión es exacta es equivalente a dar los axiomas de gavilla. Por ejemplo, pedirle que sea exacta en este lugar quiere decir que este morfismo es inyectivo, y ustedes ven que ese es el axioma de unicidad simplemente. Y pedirle que sea exacta en este lugar es ni más ni menos pedirle el axioma de pegado, como ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, pedir que esta sucesión es exacta, notar que yo no estoy diciendo que sea suprayectivo, es decir, no le estoy pidiendo aquí el cero, simplemente le estoy pidiendo que esta sucesión sea exacta, ¿no? En particular, este morfismo es inyectivo, y la imagen de este morfismo es ni más ni menos el kernel de este morfismo, ¿de acuerdo? La imagen es el kernel. Entonces, esas dos condiciones son las condiciones de gavilla. Entonces, esto me hace pensar, o esto nos hace pensar, que de hecho cuando yo estoy en la categoría de cosas que no son grupos abelianos, ¿sí? Cuando estoy en la categoría de grupos abelianos, entonces, por ejemplo, en la categoría de conjuntos, también debería de poder definir lo que es una gavilla a partir de una cierta sucesión que siempre se determina cuando yo tengo pregavillas. Es decir, si yo f es una pregavilla nada más, este morfismo siempre lo puedo construir, ¿verdad? O sea, de f de u al producto, que es este mismo, las restricciones, siempre lo puedo construir. Nada más que ahora, cuando yo voy a las intersecciones, pues tengo dos morfismos, es lo que les decía, tengo dos morfismos. Uno que es tomarme ese alfa, lo restringo a alfa intersección beta, y el otro morfismo que sería tomarme de ese beta restringido a alfa intersección beta, ¿verdad? Yo tengo como dos morfismos, esto representa el morfismo de arriba y esto representa el morfismo de abajo. Y entonces la pregunta es, estas condiciones de gavilla, las condiciones de gavilla, digamos, la unicidad y el pegado para el caso de no grupos abelianos, ¿qué es lo que me están diciendo de este diagrama? Y entonces lo que les digo es que este diagrama es un diagrama ecualizador, ¿no? Yo les había dicho coecualizador, pero eso por parte de mi dislexia, que siempre se me voltean cuáles son para un lado y cuáles son para el otro lado. Entonces no, es un diagrama ecualizador, no es coecualizador, entonces lo pongo aquí. Es un diagrama ecualizador. Entonces, para que no quede duda, entonces me gustaría hacer una pequeña revisión exactamente de qué es eso lo que quiere decir que es un diagrama ecualizador. ¿De acuerdo? Entonces, si ya leyeron el Bakiri, pues ya lo tienen, ¿no? Ya lo hicieron. Pero como no estoy seguro que todo el mundo lo haya leído, y sí me interesa que estos conceptos queden claros, porque como les decía la clase pasada también, esta es la forma correcta de definir gavillas para sitios, ¿verdad? O sea, para cuando yo tengo, por ejemplo, el sitio tal y eso, y entonces eso es lo que me permite definir las otras teorías de cohomología, ¿verdad? Cuando no tengo un espacio topológico necesariamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, se hace una categoría y se dan dos objetos en esa categoría. Entonces, vamos a tomar los dos morfismos en la categoría de X, ¿no? Entonces, ¿qué es un ecualizador o qué es un diagrama ecualizador? Entonces, un ecualizador para estos dos morfismos F y G, entonces es un objeto E en la categoría junto con un morfismo también en la categoría que va de este objeto que estoy llamando el ecualizador a X, ¿sí? El primer elemento del morfismo, que cumple, que tengo el siguiente diagrama, ¿no? O sea, yo tengo, así es el diagrama, y entonces la condición que se cumple para que sea un ecualizador, o una de las partes de las condiciones que le pido para que sea un ecualizador, es que las composiciones sean iguales. Esa es la idea del ecualizador, ¿verdad? Es decir, que si yo me paro aquí y lo compongo por arriba, me da lo mismo que si me paro aquí y lo compongo por abajo, ¿verdad? Es lo que me está diciendo. Pero seguramente hay muchos morfismos Qs, es decir, hay muchos elementos, objetos en la categoría con morfismos Q que puedan satisfacer esta condición. Y entonces yo lo que quiero es que este objeto, al que llame ecualizador, sea universal, ¿no? Y entonces pues, tiene que cumplir una propiedad universal. Entonces es universal y además quiero que sea un universal final. Recuerden que las propiedades universales siempre se pueden interpretar como objetos iniciales o objetos finales en alguna categoría adecuada. Y entonces aquí la categoría pues, va a ser los morfismos que satisfacen la condición del ecualizador o de esta condición que les acabo de decir, y entonces pues, va a ser un objeto final. ¿Y eso qué quiere decir? Es universal final con esta propiedad, y esto quiere decir que si yo tengo otro objeto Z junto con un morfismo H de Z a X que cumpla con esta misma propiedad de este diagrama, es decir, que cuando lo compongo con F y con G me da exactamente lo mismo, ¿sí?
Pues entonces quiere decir que este H se tiene que factorizar a través de este objeto que estoy llamando el ecualizador. Es decir, que existe un H tilde que va de Z al ecualizador, por eso es que el ecualizador es un objeto final, ¿verdad? Porque las flechas van hacia él. Existe un H tilde de Z al ecualizador, de tal manera que el siguiente diagrama es conmutativo. Entonces, aquí yo tengo el Z, entonces aquí yo tengo el H, ¿verdad? Con el que viene dotado Z, y entonces debería de existir un único H tilde de Z al ecualizador, de tal manera que todo este diagrama que les estoy poniendo aquí sea conmutativo, ¿no? Y entonces eso quiere decir que H sea Q compuesto con H tilde, ¿de acuerdo? Y entonces el ecualizador en cierto sentido es como el objeto más grande, ¿verdad? Más grande que cumpliría con esas propiedades, ¿no? Es un objeto final. Es como el objeto más grande que cumple con, o sea, que contiene todos los elementos que me hacen el ecualizador. Entonces, la idea que uno tiene que tener de los ecualizadores es siempre, pues, como la idea que aparece en la categoría de conjuntos. Entonces, si yo considero la categoría C la categoría de conjuntos, entonces, dado dos morfismos de X a Y, dos funciones normales en la categoría de conjuntos, entonces, ¿quién cosa sería el ecualizador? Pues el ecualizador es un subconjunto de X y es el subconjunto de las X en X de tal manera que f de X es igual a g de X. O sea, son los elementos en X que me hacen me realizan la igualdad, ¿no? Ese sería el ecualizador. Ustedes ven que tengo ahora el morfismo de ecualizador o el diagrama del ecualizador es la inclusión, ¿no? De a X. Y es un ecualizador. Y ustedes ven que E en este caso es un subconjunto de X y que además es el más grande con esa propiedad, porque de hecho cualquier subconjunto de E pues también cumpliría esa propiedad, ¿verdad? Con la inyección. Me tomo cualquier subconjunto de E, entonces va a cumplir la propiedad. Entonces aquí el ecualizador es el subconjunto más grande de X, que cumple con la propiedad que me ecualiza o me iguala a los morfismos F y A. ¿De acuerdo? Que no lo distingo. Entonces, eso es lo que es un ecualizador. Y entonces, ese es como la imagen que deberíamos de guardar de los ecualizadores. Siempre. En cualquier categoría cuyos objetos sean conjuntos, básicamente el ecualizador lo va a poder pensar como este subconjunto. ¿De acuerdo? Muy bien. Básicamente, ¿no? Entonces, el ecualizador de dos morfismos es único, salvo único isomorfismo. Y entonces, ya saben que este teorema es un resultado, justamente la definición de que cumple una propiedad universal, o bien de que es un objeto inicial en una determinada categoría. ¿De acuerdo? Entonces, los objetos iniciales en una determinada categoría, pues siempre son únicos, salvo isomorfismo. Entonces, es la misma demostración de que siempre yo tengo una propiedad universal, pues este objeto es único, salvo isomorfismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a lo que es un ecualizador? ¿Todo el mundo entendió lo que es el ecualizador de dos morfismos? ¿Sí? Espero que se guarden en su cabeza esa imagen, ¿no? Este concepto categórico es muy útil, sobre todo cuando estoy en categorías donde no tengo intersecciones o donde mis objetos no son conjuntos realmente, ¿no? En particular para la teoría de esquemas también es muy útil porque los esquemas no nada más es un conjunto con una topología, sino también viene dotado de una gavilla. Y entonces hay que entender qué es lo que está pasando con la gavilla todo el tiempo bajo los esquemas. Entonces también es una noción útil. Entonces una proposición que es especialmente útil es que si yo tengo un diagrama ecualizador, por cierto, un diagrama ecualizador pues es justamente un diagrama como de este tipo, donde se entiende que entonces Q es el ecualizador de F o G, o de que E es el ecualizador de F y G, ¿verdad? Entonces si yo tengo un diagrama ecualizador, entonces Q es un monomorfismo en la categoría. ¿Sí? Entonces, esta es una propiedad muy interesante. O sea, por ejemplo, cuando estoy en la categoría de conjuntos, pues claramente E lo había tomado como el subconjunto de X donde F y G son iguales. Claramente Q es un monomorfismo, es inyectivo, ¿verdad? En la categoría de conjuntos, pero nuevamente repito, cuando yo estoy trabajando en categorías que no son conjuntos, me gustaría también que tuviera algo así como que es una inyección, y pues lo más cercano es que tenga un monomorfismo. Es decir, Q siempre es un monomorfismo, y si no se acuerdan de lo que quiere decir la noción de monomorfismo en categorías, pues aquí se los pongo nuevamente. Entonces, un monomorfismo y entre A y B, dos objetos en cualquier categoría, si siempre que yo tengo morfismos distintos A, B, en los morfismos de Z, A, o sea, si yo tengo morfismos distintos A y B de algún otro objeto Z hacia A, de tal manera que la composición con ese I son iguales, entonces A es igual a B. Entonces, básicamente lo que me está diciendo esta definición, este recordatorio, es que los monomorfismos son los objetos o las funciones I de A, B que aceptan cancelación, ¿verdad? Siempre que yo los compongo con otros dos morfismos A y B,
y obtengo la igualdad, entonces va a poder cancelar, ¿verdad? Va a poder cancelar el i, acepta la cancelación, y entonces me va a tocar, eso va a querer implicar que a sea igualado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces esos son los monomorfismos. Y eso es lo mejor que puedo hacer cuando no tengo elementos, ¿verdad? En mis objetos, ¿verdad? Así que digamos que el morfismo A es como si yo escogiera un elemento en A, y el morfismo B es como si yo escogiera un elemento en B, y lo que estoy tomando es A y B cuando los mando sobre el morfismo F, si son iguales, entonces era porque A y B eran iguales. O sea, eso es lo mejor que puedo hacer cuando no tengo objetos y lo más parecido que puedo hacer cuando tengo objetos, ¿verdad? O sea, escoger un elemento A y B es lo más parecido a la inyección, ¿verdad? Por eso se llaman monomorfismos, a lo inyectivo. Ok, entonces eso es lo que es un monomorfismo, y lo que yo estoy diciendo en mi proposición es que el ecualizador, o sea, que Q es un monomorfismo. Eso quiere decir que si yo compongo con un Z, con dos morfismos que me dan iguales, entonces los voy a poder cancelar, y eso es lo que vamos a demostrar, ¿no? Entonces, aquí puse el diagramita, ¿no? El diagramita quiere decir que si yo tengo dos objetos A y B, es verdad que la composición es lo mismo, quiere decir que existe un único morfismo Z-A-B que hace conmutar tanto el triángulo exterior como el triángulo interior. Si existe un único morfismo de Z-B que me hace conmutar este diagrama exterior como el interior, entonces es porque A era igual a B. Eso es lo que me quiere decir. Sí, y es un monomorfismo. ¿De acuerdo? Lo que me dice la definición. Ok. Entonces ahora sí vamos a demostrar que Q es un monomorfismo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomarnos un objeto en la categoría con morfismos A y B que van de Z a A. Aquí debería ponerlo de ZX, no sé por qué. Porque lo puse aquí, esto debería de ir a X, y me lo corrijo de una vez. Aquí voy a correr lo que no debería, ¿no? Este es de Z a X, ¿no? Ok. Entonces me tomo Z, un objeto en la categoría, con morfismos A y B de Z a X, de tal manera que la composición con el Q, ¿verdad?, me da exactamente la identidad. Entonces ahorita pongo el diagrama. Entonces lo que yo quiero demostrar es que entonces A es igual a B, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera demostrar para demostrar que entonces Q es un monomorfismo para concluir. Entonces el diagrama está así, y entonces yo tengo el Z y tomo dos elementos de Z que van a B, de tal manera que la composición con Q me da un único homomorfismo que lo llamo Q tilde. Y entonces lo que yo quiero demostrar es que A es igual a B. ¿Están de acuerdo que ese es el diagrama que tengo? Entonces yo lo que quiero demostrar es que A es igual a B. El Q tilde es el único homomorfismo que hace que el diagrama exterior con el A, el triángulo exterior con el A, conmute, pero que también el diagrama interior con el B conmute. Es el mismo Q, ¿verdad? Es esto que estoy aquí. ¿Sí? Y entonces yo lo que quiero demostrar es que si eso pasa, entonces A es igual a B. Entonces Q tilde es la composición, ¿verdad? Entonces lo que quiero ver ahora es qué pasa con el Q tilde cuando lo compongo con F y qué pasa con el Q tilde cuando lo compongo con G. Entonces, si yo hago Q tilde compuesto con F, pues esto por... No permitirme la entrada. Se me hace que... Hola, Juan Manuel. No son de Z a E. ¿Quién es? A y B. Sí, de Z a E. A E. Es que lo que está escrito ahí en moradito dice de Z a X. Ah, sí. Lo que borré, ¿verdad? Y que lo que volví a escribir. Sí, entonces eso borra. Digo que Z al ecualizador. Ya, ¿verdad? Era ahí, ¿no? ¿Sí, Juan? Sí, era eso. A ver, déjeme, Luis Manuel Reyes. Se me hace que no estás enterado, ¿verdad? Que la clase, no sé si tú estabas ahí cuando acordamos que la clase le íbamos a empezar a las 9 de la mañana. No, sí, solo que me equivoqué de clase. Estaba en el de presentaciones de Galois esperando el link. Ah, perdón, estabas en el... Sí, lo siento, fue equivocación temprana. Ok, está bien. Sí, me preocupé que de repente nos pidas que empezamos a las 9, pero bueno, está bien. Entonces, no importa. Ok, entonces retomamos. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ya está bien. Entonces, lo que quiero ver es qué pasa con la composición de Q tilde con tanto F como G. Entonces, hago el calculito. La composición de F con Q tilde es F compuesto con Q compuesto con A, por definición, digamos, fijándome en el triángulo exterior. Y eso es F compuesto con G, con Q con A, digamos, asocio en el orden adecuado. Pero ahora la composición de F con Q es lo mismo que la composición de G con Q, justamente por la definición del diagrama ecualizador.
¿verdad? Pues me estoy yendo por la parte de arriba. La composición de F con Q es la composición con G con Q, o el diagrama de ecualización, de todo lo cambio, y entonces nuevamente vuelvo a asociar como se debe, pero ahora con el G, y entonces lo que estoy obteniendo finalmente es que el F compuesto con el Q tilde es el G compuesto con un tilde. O sea que el Q tilde es uno de esos objetos que cumple que si me voy por aquí y me voy por aquí me da lo mismo. Entonces ahora utilizo la propiedad universal del ecualizador, ¿verdad? O sea, es uno de esos objetos que no son el ecualizador, que no son necesariamente el ecualizador, pero que satisfacen esa propiedad del ecualizador, que cuando lo cumplo está aquí. Entonces, por la propiedad universal del ecualizador debería existir un único objeto de Z a E que me haga que esto conmute, ¿verdad? Debería existir un único. Entonces, existe un único que lo llamé A tilde porque lo hice con A, de Z a E, de tal manera que el Q tilde es exactamente la composición de Q con ese A tilde, ¿verdad? O sea, aquí lo pinté en morado. Existe un único. Pero ahora lo que yo ya sé es que el Q tilde, pues era también Q con A, ¿verdad? El Q tilde, por otro lado, este es el que existe por la propiedad universal, pero el Q tilde era Q compuesto con A, pero también era Q compuesto con B, ¿verdad? O sea, yo tengo esto. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues que ese A tilde debería de ser único, por la propiedad universal del ecualizador. Es lo que me dice, no existe un único. Pero ya te estoy enseñando dos, o tres, te estoy enseñando el A tilde, el A y el B, que cumple con esa propiedad. Pues eso, lo único que me quiere decir es que todos son iguales. Entonces, en particular, A y B son iguales, ¿no? Y entonces, eso demuestra que Q es un monomorfismo. Entonces, es una parte muy interesante. Siempre que yo tengo un ecualizador, un diagrama ecualizador, entonces el Q es un monomorfismo, ¿no? Del trabajo. Y entonces, ¿eso qué es lo que tiene que ver con lo que queríamos hacer de gavillas, con la definición esa de gavillas de la solución exacta, ¿no? Que es la que nos estábamos preguntando hace rato. Entonces, regresamos a la parte de gavillas o de pregavillas. Entonces, recuerden que ya tenía una cubierta U, una cubierta de U es un abierto y igual es una cubierta. Entonces, por ser pregavilla, yo tengo este diagrama que les había platicado. ¿Sí? Lo repito, que ese lo mando primero a las restricciones, a cada uno de los U-alfas. Esos no tienen mayor complicación. Lo más interesante es los morfismos F y G. Y entonces, nada más para clarificarlo, el de arriba le voy a llamar F y el de abajo le voy a llamar G. El de arriba lo denoto con azul y el de abajo lo denoto con verde, para que quede claro cuál es la definición que yo me estoy tomando. Entonces, la clarifico, ¿no? Ya se había dicho. Pero entonces yo me tengo que tomar una sucesión S de alfa en el producto de los F u alfa. Y lo que tengo que ver es bajo F a quién va a dar. Entonces, déjenme llamarle S de alfa beta otra vez. No es el mismo S alfa beta de la definición que yo les había llamado, pero lo voy a llamar S alfa beta porque es un elemento, ¿verdad? S alfa beta pues debe ser un elemento en F de u alfa intersección u beta. Entonces, ¿quién sería S de alfa beta en este caso? Pues el S de alfa beta sería S alfa restringido a u alfa intersección u beta. Ese me lo estoy tomando así, ¿verdad? Y está ya bien definida esta asociación, siempre lo puedo definir. Es decir, dada cualquier S de alfa beta aquí, en F de alfa beta, sé quién es ese S de alfa beta. O sea, si está en la imagen, sé quién es, pues es la restricción del elemento que estaba en la alfa, si me acuerdo de nada, a la que va aquí, ¿no? Esa restricción, así que estoy con. Y tengo el otro, ¿no? Ahora tengo ese alfa, ahora déjame llamarlo S barra alfa beta. ¿Quién es S barra alfa beta? Sería la imagen de G. Entonces, la imagen de G ahora va a ser al revés, me voy a tomar S beta, pero ahora restringido a U alfa, intersección U beta. Que si se fijan, son los dos elementos que yo podía obtener, uno restringiendo el S alfa y el otro restringiendo el S beta, son los dos. Entonces, puedo construir ahora dos morfismos. La cosa es que antes, como estos objetos tenían estructura de grupo abeliano, pues yo podía restarlos, ¿verdad? Pero ahora no tengo estructura de grupo abeliano, entonces pues tengo dos morfismos, ¿no? Ya no es uno, ahora tengo dos. Y ahora esos son los dos morfismos que están aquí. Y entonces ahora la condición de gavilla, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿No? La condición de gavilla, pues lo único que me va a querer decir es que F es una gavilla, sí y solo sí. El diagrama de este asterisco es un diagrama ecualizador, ¿de acuerdo? Entonces eso me está diciendo el ecualizador. Sí ven que este debería... En particular el ecualizador lo puedo pensar como un subconjunto o como alguien que se inyecta aquí, ¿verdad? Es el subconjunto o alguien que se inyecta aquí. Ya vemos que si este es un diagrama ecualizador, entonces este objeto es automáticamente un monomorfismo, que en el caso de esta categoría de grupos abelianos que estamos considerando es lo mismo decir que este morfismo es inyectivo, que era la condición de unicidad de gavilla, ¿verdad? Y la exactitud, o digamos, el hecho de que si me tomo una sucesión cuyas restricciones son iguales, eso me quisiera decir que ese alfa beta es lo mismo que ese barra alfa beta, o bien que la imagen de F
es la imagen de G, son iguales, entonces existe un elemento en FDU que va a dar aquí. Entonces, justamente el hecho de que este diagrama es un diagrama ecualizador, justamente, ¿no? Es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Los elementos de aquí que me van a dar a los mismos elementos, pues son exactamente los elementos que provienen de la imagen de este morfismo, ¿no? Eso es ni más ni menos lo que me dice el diagrama ecualizador. Y entonces ya tengo ahora sí una forma general para poder definir gavillas en categorías en donde no necesariamente tengo esta opción de restar elementos y donde no tengo estructura de grupos abelianos. En particular, en la categoría de conjuntos, ¿verdad? Yo puedo definir gavillas de conjuntos simplemente pidiéndole que sea una pregavilla, que además estos diagramas que yo puedo formar para cualquier cubierta sean diagramas ecualizadores, ¿de acuerdo? Y le repito que cuando yo tengo una topología de Grothendieck, entonces yo, en vez de tener intersecciones, ¿verdad? Cuando tengo una topología de Grothendieck, básicamente lo que tengo son una familia de cubiertas, así es como se definen los sitios, una familia de cubiertas de un objeto, pero esas cubiertas no son de abiertos, son una noción más general de cubiertas, digamos, son morfismos de U alfa U, ¿no? que se comportan como cubiertas, lo que se llama una cubierta en un sitio, y en vez de las intersecciones tengo los productos fibrados de esos objetos. Yo tengo productos fibrados, la intersección es un producto fibrado en particular, entonces yo en mis categorías requiero que haya productos fibrados. Y entonces voy a tener un diagrama de este tipo, y la noción de ecualizadores y coecualizadores y todo eso es similar, entonces requiero que existan ecualizadores, ¿verdad? En mi categoría de llegada. Y entonces, si todo eso pasa, entonces voy a poder definir la noción de gavilla, ¿no? Pidiéndole que estos diagramas sean diagramas ecualizadores. Y de hecho eso es lo que hace uno para definir gavillas en el sitio etal, o en el sitio cristalino, o en el sitio fielmente plano, en el sitio, cualquiera de los sitios que se utilizan en geometría algebraica para definir gavillas, o para definir teorías de cohomología más generales. Entonces uno define gavillas ahí y luego uno puede hacer cohomología de esas gavillas, ¿no? Y entonces pues tenemos la cohomología tal, tenemos la cohomología cristalina, tenemos la cohomología proetal, o sea, hay un montón de gavillas, y por lo tanto tenemos invariantes algebraicos que le podemos asociar a objetos geométricos mucho más generales que los que se pueden construir solamente con la cohomología usual o cohomología en los abiertos, tomando en cuenta los abiertos usuales, ¿no? Y lo interesante de todo eso es que todas esas cohomologías, o muchas de esas cohomologías, se pueden comparar. O sea, lo interesante es saber cómo se comparan esas distintas cohomologías que le voy a poder asociar a mis objetos geométricos y qué es lo que puedo decir, ¿no? de esas comparaciones. Qué invariantes me dan unos, qué invariantes me dan otros. Y es riquísimo, ¿no? En particular en la aritmética esto es de vital importancia. Y por eso hice énfasis en esta construcción, ¿no? Por eso quería hacer énfasis en esta construcción. La aritmética es de vital importancia. Ok, entonces lo que quería notar es la inyectividad de este morfismo. Okay. Luego finalmente pasamos a la definición de tallos de una pregavilla. Entonces lo repetimos rápidamente. Entonces si F es yo les habría puesto F una gavilla, pero en realidad esto lo puedo definir para pregavillas y la definición para gavillas es exactamente la misma, ¿no? Tengo una gavilla en un espacio topológico X y me tomo un punto en X. Entonces yo puedo considerar tau X, que es un subconjunto de la topología, es una familia de abiertos, o la familia de abiertos que contiene a X, ¿verdad? Tomo la familia de los abiertos que contienen el punto específico X que yo me tomé, y entonces definimos el tallo de F en X como, con esta definición, va a ser, pues primero yo me puedo tomar todos los abiertos, los Fs de U, los abiertos que contienen a X, me puedo fijar en la gavilla en F de U, ¿verdad? De esa cosa, y ahora me tomo el límite directo de esos F. Ahora, aquí una observación. El límite directo no es el límite proyectivo que vimos la vez pasada. Este es otro objeto, ¿verdad? Este es otro objeto, es el límite directo. Y este límite directo se puede ver o se puede entender como la unión, es el coproducto en la categoría. Entonces yo quiero que mi categoría de llegada del funtor, ¿verdad? Tenga coproductos, ¿verdad? Entonces es el coproducto de los Fs de U, donde U son los abiertos que contienen X módulo, una relación de equivalencia. También se puede hacer precisamente, se puede precisar lo que aquí es una relación de equivalencia en una categoría, pero digamos, si estoy trabajando en categorías de conjuntos, como es el caso cuando estoy trabajando ahorita en grupos abelianos, o en anillos, o lo que yo esté trabajando, que son categorías decentes, digamos, pues tengo la relación de equivalencia usual. Entonces hay una relación de equivalencia. En la categoría de grupos abelianos, el coproducto es la suma directa, les había dicho, entonces tengo elementos en la suma directa módulo una relación de equivalencia. No escribí quiénes eran. Ah, sí. Entonces, aquí lo escribo, ¿no? Creo que es lo nuevo. ¿Qué es lo que quiere decir que sean equivalentes? Pues lo que yo estoy tomando, como estoy tomando la unión disjunta, digamos, de los Fs de U,
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que una sección S en FDU sea equivalente a una sección T en FDD, ¿no? Para el límite directo, lo que quiere decir es que existe un teta dentro de la intersección, en B intersección W, existe un teta dentro de la intersección, un abierto que contiene a X. No le puse aquí que sí. No, si teta debe ser un abierto, nuevamente de esos que contiene a X. Aquí le puse beta, pero no es beta, es tau, porque así es la topología, ¿verdad? Este es tau de X. Es un abierto que contiene a X, de tal manera que las restricciones de ese abierto sean iguales. Aquí parece contención, pero no es contención, es igual. ¿Sí? Y entonces les decía que esto es como los gérmenes, ¿verdad? Estoy tomando dos funciones, si lo pienso como funciones, me tomo dos funciones definidas cada una en su abierto, y me tomo un punto que está en la intersección de esos dos abiertos. Entonces existe un abiertito chiquitito que está dentro de ambos abiertos, de tal manera que las funciones, cuando las restringo a ese abiertito, coinciden. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que me está diciendo, y esos son los gérmenes de una función. Los gérmenes de una función en un punto es el conjunto de clases de equivalencia bajo esa relación de equivalencia. De hecho, muchos, en vez de llamarle tallos a la clase de equivalencia, le llaman el germen, justamente. Pero bueno, entonces, esta es la relación de equivalencia. Ustedes tienen que checar que esto, en efecto, es una relación de equivalencia, es un ejercicio trivial, ¿no? Ver que es una relación de equivalencia. Y entonces, yo lo que tengo es que tengo las clases de equivalencia, ¿no? O sea, el tallo, ¿verdad? Es el conjunto de clases de equivalencia bajo esta relación de equivalencia. Bueno, ya lo escribí. Entonces, aquí nada más déjenme anotar posiblemente algo antes de que avance. Entonces, bueno, aquí lo definí, ¿no? A los tallos, el tallo lo mando, pues el tallo, me tomo una sección T en FDU, lo mando a su clase, que se llama tau de X, ¿no? Si me tomo una sección tau en FDU, es un elemento que tiene unión disjunta, su clase es el que llamamos el tallo de tau en X o el germen de tau en X, ¿no? Y entonces tengo una función, ¿verdad? Que a cada conjunto de secciones en U lo manda a los tallos, que es simplemente pues, la clase de equivalencia de cada una de las secciones. ¿Sí? Y entonces aquí la observación que yo quiero hacer es que en realidad este tau X es una clase de equivalencia de un representante. O sea que esta cosa puede ser representada como, o sea, un representante es la clase de equivalencia de este representante. O sea, puede ser representada por una sección tau y un abierto U. Eso lo notamos así. Es decir, aquí donde tau es un elemento en FDU. Es decir, ¿qué es un tallo? En realidad lo puedo pensar como un par. Es una sección tau en FDU. Está formada por un tau y un abierto U, ¿verdad? Donde el tau es una sección en FDU. Y es un representante. Y puede tener muchos representantes, y los distintos representantes, o sea, puede estar representado por otro objeto en otro abierto, ¿verdad? O sea, puede tener muchos representantes. Y la única condición es que, bueno, si tengo otros representantes, son equivalentes. Claramente, ¿no? Es la relación de equivalencia. Entonces, muchas veces me va a convenir pensar o escribir a mi tallo, justamente como este par, como tau, como la sección tau en FDU, o sea, tau y U, ¿no? Como un par, ¿de acuerdo? De hecho, si yo regreso a esta parte, esta unión disjunta sobre quién está hecha, ¿verdad? Esta unión disjunta está hecha sobre los abiertos U en tau de X, en los abiertos que contiene X. Viene aquí. Estoy cachándole un problema con mi notación. Aquí con tau de X estoy denotando la topología de los abiertos que contiene X y aquí malamente me tomé tau como una sección. Esto está chafísimo, ¿eh? Esto está chafísimo porque se llaman iguales. Si no sé cómo corregir eso para no hacer muchas bolas, déjenme tachar esto. Lo voy a tachar así. Porque no lo necesito esa notación, ¿no? Nada más me está ensuciando un poco. O sea, es decir, lo único que necesito es esta condición aquí. O sea, lo que necesito es que los abiertos contengan X. Entonces, en vez de ponerlo así, lo voy a poner así. Para no estar ensuciando con la notación, entonces le voy a poner que X esté contenido en ese abierto, ¿no? Es un abierto, es lo mismo, ¿no? Es la misma notación. Y entonces, sí. Ahora sí, ya está. Ese me lo tomé aquí y este T lo tomé aquí, entonces S y tau son equivalentes, pero ese tau no tiene nada que ver con ese que había definido de la topología. Es otro elemento, es una sección, aquí lo estoy pensando como sección, entonces todo esto está bien, y aquí tau es una sección, y entonces el tau X es el tallo de tau en X, que no tiene nada que ver con esta cosa. Digamos que normalmente podría describir esto como un tau mayúsculo y esto como un tau minúscula, pero escrito a mano no
no se ve. Entonces, para no cargar la notación, esto realmente lo único que lo estoy utilizando es para definir el límite, pero pues el límite lo puedo denotar así, ¿no? Es el conjunto de los abiertos que contienen X. Entonces, esta notación nomás me está cerrando posibilidades para poder escribir esto, entonces mejor lo tachamos. ¿Ok? Sí, lo dejo ahí escrito porque ya lo habíamos escrito la vez pasada, entonces para que se acuerde. ¿Sí? Ahí se aclaró, no hay confusión. Todo el mundo. Y el Tau tampoco es el Tau que has usado para la topología. Exacto, también el Tau que había utilizado para la topología. Entonces, bueno, pues. Ok, entendamos que para no borrar todo y ponerme a cambiar, ya lo dijimos, entonces todo el mundo está claro que aquí Tau lo estoy teniendo como una sección, ¿no? No es la topología, ¿no? ¿Sí? No vaya a haber confusiones más adelante. Voy a tratar, en lo sucesivo, no voy a denotar la topología por nadie para evitarme este tipo de problemas, ¿no? El que esté escribiendo las notas, que creo que es Edgar Mosquera, pues lo invito a que tenga especial cuidado en este tipo de cosas. Normalmente la topología a lo mejor conviene escribirla con un tau mayúsculas y la sección con un tau minúsculo, ¿no? Es decir, las topologías con tau mayúscula y las secciones con tau minúscula para que no haya problema. Y entonces aquí el límite, que se define, que sí notan que es distinto, completamente distinto al límite proyectivo, ¿verdad? Es distinto al límite proyectivo. Se parecen, pero no es lo mismo. De hecho, uno es un objeto inicial y el otro es un objeto final, ¿de acuerdo? Uno se construye con conos y los límites, que es el límite proyectivo, se construye con conos y el límite directo se escribe con coconos, ¿no? El límite directo es lo que se llama un colímite y el límite proyectivo o el límite inverso es un límite. Es lo que discutíamos la vez pasada de ese para los disléxicos nos vuelve loco, pero hay que aprendérselo, ¿no? Los límites categóricos, o más bien los límites proyectivos o los límites inversos, es un límite categórico, es un cono, proviene de un cono, y los colímites o los límites directos corresponden a colímites y eso corresponde a un cocono, una cierta categoría. O sea, las flechas van para un lado y las otras van para el otro lado. En particular aquí, la flecha es hacia el tallo, ¿verdad? O sea, yo tengo una flecha hacia el tallo. Esa es una bonita forma de acordarse, ¿verdad? Los tallos son límites y las flechas van hacia el tallo, ¿verdad? Hacia los tallos. Entonces es un cocono, ¿verdad? De todos los abiertos FDU, no se lo acuerdo poner aquí un dibujito. Yo tengo aquí FDU, FDB, etcétera, y FDW. Todos estos abiertos y aquí tengo el tallo en un punto. Entonces siempre tengo flechitas hacia el tallo, ¿verdad? Entonces, ese es por eso que el límite es un cocono, ¿no? Van las flechitas cerca. Y es universal con esta propiedad, porque es un límite, es un objeto inicial en la categoría de coconos, ¿de acuerdo? Y el límite proyectivo es un objeto final en la categoría de conos. Y el límite es un objeto inicial, ¿no? Eso ya lo tendrán tiempo de pensar, ¿ok? Entonces, lo único que hay que ver es que la definición de gavilla lo estamos haciendo para grupos abelianos, pero se puede extender para anillos, para módulos, etc. Y entonces, en general, lo que tengo es que los tallos, siempre es una gavilla de anillos, entonces el tallo pues vuelve a ser un objeto en la categoría. Justamente porque está definido como un límite, ¿verdad? Como un límite directo. Y si mi categoría tiene límites directos o acepta la construcción de límites directos, pues quiere decir que este objeto vuelve a ser un objeto en la categoría en la que estoy trabajando. Entonces, casi en todas las categorías en las que vamos a trabajar, nosotros sí admiten límites directos, es decir, ya sí admiten colímites, y entonces pues, nuevamente estos colímites o estos límites directos pues vuelven a ser objetos en la categoría. Si eran anillos, pues este objeto vuelve a ser un anillo, si eran grupos abelianos, vuelve a ser un grupo abeliano, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces eso es para tomarlo en cuenta. Normalmente. Ay, no quiero irme tan rápido. 10 horas. Ok, y entonces ahora vamos a ver un bonito lema, empezamos a trabajar con estas bonitas propiedades. Y me dice que vamos a considerar F una gavilla en un conjunto, en un espacio topológico X, y vamos a tomarnos dos secciones globales. Recuerden que las secciones globales son las secciones definidas en todo el espacio X. Entonces yo digo que si para todo X, tau de X es igual a S de X, es decir, sus tallos son iguales, entonces S es igual a tau. Y aquí quiero hacer una observación, incluso hasta en la notación, ¿verdad? Esto se parece mucho a decir que dos objetos son iguales y localmente son iguales. De hecho, digamos, geométricamente lo que estoy diciendo es que dos secciones son iguales y localmente son iguales para todo punto. Pero cuando vimos propiedades locales, cuando vimos la localización,
la localización de anillos, decíamos prácticamente esto, ¿verdad? Cuando dos cosas eran iguales y eran iguales localmente, ¿no? O habíamos visto que ser cero era una propiedad local, pero ser cero, ser una propiedad local es exactamente equivalente a eso, ¿verdad? O sea, dos secciones son iguales y son iguales localmente. Es decir, si para cada idea el primo en un anillo, cuando los localizo, me quedan que son iguales. Es lo mismo que ser cero localmente. Y se fijan, aquí estoy diciendo lo mismo, pero ahora con gavillas. Y la razón es que, en efecto, en los casos de álgebra conmutativa, como ya les había dicho, es el álgebra conmutativa es como la parte afín de la geometría, ¿no? La parte afín de la geometría. Y esto empieza a ser geometría en espacios topológicos, y en particular para los esquemas. Cuando yo estudie la gavilla que le puedo asociar a un esquema afín, voy a ver que esta condición, este lema, es exactamente el lema que habíamos visto para la parte local en anillos conmutativos. O sea, es una forma de escribir esa cosa. Entonces, por eso es que voy a tener esa analogía, ¿no? Cuando yo hasta ahorita no les he dicho quién es la gavilla, no lo he escrito formalmente, aunque se los dije, he hablado, ¿verdad? Quién era la gavilla asociada a un esquema afín, ¿sí? Al espectro de un anillo, no al esquema afín, sino al espectro de un anillo, porque el esquema afín es de hecho el espectro junto con su gavilla estructural, ¿no? Pero entonces al espectro de un anillo le puedo asociar una gavilla, que ya les platiqué, todo esto lo estamos haciendo para poder hacer eso, y este resultado es el análogo. Lo voy a hacer esta demostración, aunque en realidad es muy sencilla, pero luego me dicen que les dejo todo de tarea y que no les hago demostraciones, entonces pues al menos las demostraciones fáciles las hago yo. Entonces la voy a hacer aquí, también sirve para darse cuenta de cuáles son las herramientas. También eso pasa, ¿no? Que de repente uno lo ve, no es que sea fácil, sino uno que lo ha visto tantas veces, ¿no? Tantas veces, ya estás tan acostumbrado que crees que todo el mundo también ya lo vio tantas veces, entonces dices, pues esto seguro lo ven luego, pero luego no es cierto, ¿no? Me imagino que ustedes sí ya lo han visto muchas veces, pero lo de ustedes quiere decir los que estoy viendo aquí adelante que no saben quiénes son, pero hay los estudiantes que están por ahí a lo mejor no lo han visto y es la primera vez, entonces por eso hay que repetirlo, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo es que los tallos para todo X, los tallos de X son iguales, ¿no? Entonces, como S de X es igual a tau de X para todo X, entonces, por lo que les había dicho, existe un abierto, existen representantes, ¿verdad? En donde estos cuantitas son iguales, es decir, existe un abierto U que contiene a X, de tal manera que S restringido a UX es igual a tau restringido a UX. ¿Esto sí lo ven o no? Existan esos abiertos. Existe ese abierto. Bueno, lo que pasa es que los tallos sean iguales quiere decir que S, el par SU y el par tau D son equivalentes, ¿verdad? Pero que sean equivalentes, ¿verdad? O sea, déjenme lo escribo para no mover manos. Lo quería saltar, pero no me lo va a saltar. O sea, eso quiere decir que un representante, ¿verdad? SU es un representante de S, del tallo de X, ¿verdad? Es un representante. Y yo tengo por otro lado tau B. Y entonces, que estos sean iguales, en realidad lo que me quiere decir es que estas cosas son equivalentes, donde S es una sección de U y donde tau es una sección de B. Eso es que tengan el mismo tallo, que tengan la misma clase, quiere decir que son equivalentes. Pero que ser equivalentes quiere decir que existe un abierto en donde las restricciones son ya más chiquitas, donde son iguales, ¿verdad? Es ni más ni menos lo que escribí aquí. ¿Sí? Existe un abierto U de X que está contenido en una intersección B, entonces aquí quiero lo pongo. No. Y por supuesto X contenido en UX, tal que pues, S restringido a UX es igual a tau restringido a UX, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, por lo tanto, existe un abierto que tengo esa condición. Eso es por la definición de la relación de equivalencia. ¿Sí? Lo pongo así para ser completamente explícito. Entonces, como esto sucede para cada X, entonces lo que está pasando es que si yo hago variar el X en X, entonces estoy obteniendo una familia de abiertos indexada por los X, para cada X, donde X está en al menos uno de estos UX. Y entonces lo que está pasando es que esta familia de abiertos pues me forma una cubierta de X, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tengo una cubierta de un abierto, en particular de X? Pues que le puedo utilizar las cuestiones de gavilla. Entonces, para practicar, entonces las condiciones de gavilla las voy a escribir como la sucesión esta que habíamos dicho, ¿no? Entonces, yo lo que tengo es una sucesión, eso es nada más por ser pregavilla, ¿no? Pero como es una gavilla, lo que yo tengo es que este diagrama es un diagrama ecualizador, ¿no? Porque eso es lo que me estaba diciendo la condición de gavilla. Y entonces, en particular, este morfismo que está aquí es inyectivo, ¿verdad? Ese que me manda la restricción de SUX.
Pero entonces yo lo que estoy teniendo es que pues tengo el morfismo que me manda S y tau, y lo que me está diciendo es que estas dos cosas son iguales. O sea, que las imágenes de S y tau bajo el primer morfismo en azul, o sea, que la sucesión S restringido X y la tau restringido X son iguales. Eso es por la construcción, ¿verdad? Para las condiciones, y eso, dado que esto es una gavilla y ese morfismo de que está aquí es inyectivo, pues lo que me quiere decir es que S es igual a tau. Entonces, por el axioma de unicidad, si ustedes quieren escribirlo así, entonces es igual a tau. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo el mundo convencidísimo? ¿Sí? No hay ni más ni menos que el axioma de gavilla. ¿De acuerdo? Parece que es igual a tau. Entonces, simplemente lo que pasa es que encontré una cubierta de abiertos donde estos objetos son iguales, cuando lo restringo ahí, y entonces por la axioma de unicidad pues, tiene que ser igual. ¿Sí? Ok. En particular no estoy utilizando la otra condición, ¿verdad? ¿Sí? No estoy utilizando la condición de la exactitud, digamos, en el segundo caso. Entonces, ahora lo que nos gustaría ver es que las pregavillas de X en efecto forman una categoría. Y entonces aquí donde venía la objeción de Leonardo, ¿verdad? Si tiene que ser una categoría, pues primero les tengo que definir quiénes son los morfismos de gavilla. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, sean FG dos pregavillas. A ver, antes de cambiar, que quede claro que yo definí lo que es un tallo para una pregavilla, y en particular eso incluye la definición de tallos para gavillas, ¿verdad? Así no queda duda, porque toda gavilla es una pregavilla, entonces la definición de tallo es la misma, ¿no? Es el límite, ¿ok? Entonces también lo tengo para pregavillas. De hecho, en esta proposición pues, estoy suponiendo que es una gavilla y los tallos es lo correspondiente, ¿ok? Bueno. Entonces aquí nuevamente voy a definir lo que es un morfismo entre pregavillas, pero los morfismos entre gavillas van a ser los morfismos como pregavillas, tal cual. Entonces me basta definir lo que es un morfismo para pregavillas. Sin embargo, sí hay que tener cierto cuidado, porque no todas las definiciones que yo haga para pregavillas pasan automáticamente a definiciones entre gavillas, ¿no? No es cierto, y ahorita vamos a ver algún ejemplo, pero digamos en estos casos. Entonces vamos a tomar los dos pregavillas en X. Entonces un morfismo de pregavillas alfa entre F y G. Pues recuerden que F y G son funtores, entonces pues, ya les había dicho, entonces lo que va a hacer es una transformación natural entre los funtores respectivos, entre F y G. Y entonces, para los que no saben lo que es una transformación natural, lo digo ahora, ¿no? ¿Qué es una transformación natural? Es decir, para cada abierto U en X, lo digo en este sentido, en este contexto del pregavilla. Entonces, para cada abierto U en X, yo lo que tengo es un morfismo en la categoría de llegada de los Fs, en particular en este caso serían grupos abelianos, que va de F de U a G de U. O sea, para cada abierto debo tener, es decir, es una familia de morfismos, uno para cada U. Pero no nada más esa familia, sino yo lo que quiero es que se comporten bien con las restricciones. Y eso quiere decir que si B es un subconjunto abierto de U, es un subconjunto de U abierto, entonces yo lo que voy a tener es el diagrama siguiente, ¿verdad? Donde las rectas verticales son las restricciones. Entonces, F de U a B, rho de U a B, la restricción de U a B. Y en G lo llamamos delta, la restricción de U a B, las restricciones en G. Y entonces por la parte de arriba yo tengo alfa de U y en la parte de abajo yo tengo alfa de U. Aquí le puse alfa subíndice U para no ponerle el paréntesis y que no se vuelva muy borroso en la notación. Pero este alfa U que está aquí es en realidad el alfa de U, ¿verdad? El que estoy denotando aquí. Y aquí alfa B también debe ser el alfa de B. También podría haberlo denotado alfa U y alfa B directamente y no como alfa U, alfa B. Pero bueno, aquí lo empecé a escribir así y aquí lo puse así porque la notación aquí ya se vuelve muy bien. Entonces lo que le estoy pidiendo es que siempre que yo tenga un subconjunto B de U, los diagramas, los cuadrados que se forman utilizando las restricciones sean conmutativos, ¿verdad? Entonces, eso es la definición de una transformación natural en esta categoría, en estos funtores. La definición de transformación natural en cualquier funtor pues, es lo mismo, excepto que pues, los morfismos no tienen por qué ser inclusiones, ¿verdad? Los morfismos no tienen por qué ser inclusiones, simplemente, pues, siempre que tenga un morfismo voy a poder construir este diagrama conmutativo y entonces, ahí está, ¿no? Entonces, lo que sea conmutativo, pues lo escribo, ¿verdad? Esta es la condición de que sea conmutativo, donde delta son las restricciones en G y donde rho son las restricciones en F, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿queda claro lo que es un morfismo de gavillas? Entonces, es una familia de morfismos. Además, para cada grupo abeliano, para cada abierto U, yo tengo un homomorfismo que conmuta. Así que todo conmuta. Ahí está. Esta misma definición funciona para gavillas. ¿Qué es un morfismo de gavillas? Pues
lo mismo. Cuando veo a mi gavilla como funtor, es una transformación natural. Es decir, creo que sí lo escribí. Ok, entonces de hecho lo escribí de esta manera, ¿no? Las pregavillas con morfismos y con morfismos de transformaciones naturales forman una categoría. Entonces lo pongo en naranja porque cuando está en naranja quiere decir que usted lo tiene que verificar, ¿no? Nuevamente es uno de esos ejercicios triviales en donde lo único que tienen que verificar es que la composición de transformaciones naturales es una transformación natural, en este caso la composición de morfismos de gavilla es un morfismo de gavilla, que tengo la identidad, ¿verdad? Y que la identidad funciona bien, y todos los axiomas de categorías que debemos tener, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces las pregavillas forman con funciones o con morfismos de transformación naturales forman una categoría en X. Y yo le puse que le íbamos a denotar por preshift X, o sea, por pregavillas, pero se me hace que esta notación, y luego hay que decir a dónde van, se me hace que esta notación es muy larga. No sé si, la verdad es que siempre veo que lo denotan y veo que muchos la denotan de formas distintas, ¿no? Autores, creo que esta notación es muy larga, entonces a lo mejor convendría denotarlo algo así. No sé cómo denotarlo, no sé cuál sea la notación más conveniente, porque yo tengo que hacer referencias que son pregavillas de X y en dónde caen, ¿no? O sea, son pregavillas de grupos abelianos. Si yo aquí le cambio de categoría, si yo no las quiero de grupos abelianos, entonces aquí le tendría que poner como la categoría de llegada, ¿no? Por ejemplo, la categoría de anillos, o la categoría, o simplemente, si es claro, ¿verdad? Simplemente lo notaríamos así, si es clara la categoría de llegada en la que estoy trabajando. Y ni siquiera estoy seguro que esta sea la notación estándar en todos lados, pero bueno, alguna notación tengo que tener para denotar la categoría de pregavillas, ¿no? A ver si no me paro. Y entonces ahora la categoría de gavillas, ¿verdad? Porque la categoría de gavillas, y también para la categoría de gavillas, pues, se me hace que esta notación que había puesto originalmente es muy, muy grande, entonces pues voy a poner categoría de gavillas shift en X, y si queda clara, aquí nuevamente con valores en cierta categoría, si queda clara la categoría en la que estoy llegando, pues simplemente la denotamos así, ¿no? La categoría de gavillas en X, ¿ok? Bueno, entonces la categoría de gavillas pues, también forma una categoría. Y entonces conocimos nuevamente las transformaciones naturales. Entonces esta es una categoría. Y de hecho, la categoría de gavillas es una subcategoría plena de la categoría de pregavillas. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿qué quiere decir que es una subcategoría plena? Bueno, primero que toda gavilla se puede ver como una pregavilla, ¿verdad? Y es, digamos, como una inyección, pero además que cualesquiera dos morfismos, si yo me tomo dos objetos en la categoría de gavillas, entonces los morfismos en la categoría de gavillas son exactamente igual a los morfismos como pregavillas, ¿verdad? O sea que cualquier morfismo en la categoría de gavillas es de hecho un morfismo como categoría de pregavillas. Eso quiere decir que es una subcategoría plena. Entonces, eso formaliza, digamos, lo que les había dicho, ¿no? Que todo morfismo de gavillas es un morfismo de pregavillas, que toda gavilla es una pregavilla, y que justamente los morfismos de gavillas son exactamente los morfismos de pregavillas, ¿no? Exactamente. Eso quiere decir que es una subcategoría plena. Bien. Entonces ahora tenemos que hacer ciertas definiciones usuales en la categoría. En particular, yo lo que quiero llegar es a la noción de isomorfismo, porque como bien ya nos había hecho notar Leonardo, pues ¿qué quiere decir que dos cosas sean isomorfas, ¿no? Que dos gavillas sean isomorfas. Entonces, pues la primera definición es definir qué es lo que quiere decir que un morfismo de gavilla sea inyectivo. Entonces, pues me tomo un morfismo de gavillas en grupos abelianos es inyectivo si para todo U, entonces f de U, el morfismo que va de f de U a f de U a g de U, nota que es un morfismo de grupos abelianos, porque la categoría de llegadas de grupos abelianos es inyectivo. Entonces, así es como vamos a definir la noción de morfismo inyectivo. Aunque realmente lo más interesante hubiera sido que yo le definiera lo que es un monomorfismo en esta categoría. De hecho, yo ya tengo definido lo que es un monomorfismo en cualquier categoría, y ya se los había puesto hace ratito, ¿verdad? Un monomorfismo es un morfismo de tal manera que siempre que tengo dos flechas hacia él, cuya composición me da la identidad, entonces quiere decir que las dos flechas serán iguales, ¿no? Tanto A como B. Entonces yo tengo la noción de monomorfismo en la categoría de pregavillas, y de hecho en la categoría de gavillas. No sé por qué le puse ahí gavillas, cuando realmente estoy pensando en pregavillas, ¿no? Aquí es pregavillas, ¿ok? Yo tengo la noción de morfismo en la categoría de pregavillas,
de monomorfismo, y cuando, al menos cuando yo caigo en una categoría bonita, por ejemplo, en la categoría de grupos abelianos, entonces demuestren que los monomorfismos son justamente los morfismos inyectivos en este sentido. ¿Sí? En este sentido. Es decir, los monomorfismos en la categoría de pregavillas con valores en grupos abelianos son exactamente los morfismos inyectivos que yo estoy dando con esta definición. ¿Sí? Al menos en la categoría. Y bueno, aquí posiblemente me va a hacer falta ver alguna cosa, ver por ejemplo que existen kernels, que el kernel, que en esta categoría de pregavillas hay kernels. En fin, o sea, traten de mostrarlo, ¿no? A lo mejor no lo necesitan, lo pueden hacer directamente, pero traten de mostrarlo. Aquí lo curioso es que para la parte de su proyectividad no es la definición que se están imaginando. Es decir, uno podría pensar, ya definí yo aquí lo que es un morfismo inyectivo, entonces yo podría ahora definir un morfismo suprayectivo, pues completamente análogo, ¿no? Pidiendo que los fs de U sean suprayectivos. Pero, a diferencia con los morfismos inyectivos y los monomorfismos, o sea, la noción correcta de suprayectividad en una categoría es la de epimorfismo, lo que es un epimorfismo en una categoría. Y resulta que si yo defino suprayectividad con la forma naif que me estoy imaginando, o sea, pidiendo que los fs de U sean suprayectivos, lo que obtengo no es la noción de epimorfismo en la categoría de gavillas o de pregavillas. Entonces, la noción de epimorfismo la voy a poder recuperar con una condición un poco más débil. ¿No? O una condición más... No, es una condición más fuerte, porque la condición de suprayectividad me implicaría la otra, ¿no? Ok, entonces se hace con una condición un poquito más fuerte, pero... Siempre me confundo también con lo fuerte y lo débil. O sea, porque la condición de suprayectividad aquí implica la condición que yo voy a dar, pero al revés no. Entonces, en ese sentido, es más fuerte o más débil, no lo sé, pero es eso lo que quiero decir, ¿no? Ok, entonces, antes de definir la suprayectividad, quiero ver lo que quiere decir que sea un isomorfismo, porque los isomorfismos ya los puedo hacer porque ya tengo la noción de isomorfismo categórico. Entonces, como ya tengo la noción de isomorfismo categórico, entonces directamente ya lo puedo pasar aquí, y lo repito para la gente que no sabe qué quiere decir un isomorfismo en categorías. Entonces, pues un morfismo entre dos gavillas o dos pregavillas F es un isomorfismo. Si F es invertible, y que sea invertible, pues es lo mismo que siempre. Es decir, que existe un morfismo G, pero ahora de G a F, o sea, es decir, una transformación natural que va de G a F, de tal manera que en la composición me da las respectivas identidades en cada uno de los objetos, de las gavillas, ¿no? Eso es en general lo que quiere decir un isomorfismo en cualquier categoría. Un isomorfismo en una categoría es un morfismo que tiene un inverso, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo la noción de isomorfismo. Entonces con esto ya se responde a la pregunta de que qué quiere decir que la gavilla sea isomorfa, que las dos gavillas sean isomorfas, ¿verdad? Cuando una gavilla yo puedo fijarme en una base, entonces puedo definir la B gavilla asociada, y dada una B gavilla puedo, a través de límites proyectivos, construir su gavilla respectiva, y entonces ahora ya tengo dos gavillas, y la pregunta es qué es lo que está pasando. Bueno, la respuesta es que esas gavillas son isomorfas, no son la misma, pero son isomorfas. Es decir, existirá un morfismo de regreso que me haga, no existe una transformación natural entre ellas que es invertir, con una transformación natural de regreso cuya composición me da la identidad en ambos casos. ¿De acuerdo? Entonces ya quedó esa parte. Entonces, para definir su proyectividad necesito entender qué es lo que hacen los morfismos de gavillas al nivel de los tallos respectivos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un morfismo de gavillas, o de pregavillas, perdón, entonces F induce un morfismo en los tallos respectivos para todo X. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues lo voy a denotar F de X, y que va del tallo de F en X al tallo de G en X. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta cosa la puedo hacer únicamente con las propiedades universales que tienen los tallos. Es decir, los tallos son límites, ¿verdad? Entonces tienen una propiedad universal y lo podría hacer así. Pero eso se los voy a dejar a ustedes que lo piensen con las propiedades universales, porque se puede hacer, digamos, con los elementos. Es decir, aprovechándome que estoy trabajando con grupos abelianos, entonces yo tengo elementos y les puedo decir concretamente quién es este morfismo a través de los elementos. Pero sí es un ejercicio interesante que lo piensen cuando no tengo elementos. En mi categoría de llegada no es una categoría en la que yo pueda ver elementos. Es decir, ¿cómo definiría este morfismo de tallos
únicamente con las propiedades universales de los límites, ¿verdad? Con lo que quedan definidos. Es un ejercicio. Pero en este caso, pues tengo los elementos. Entonces, t de x es un tallo en f de x, entonces, recuerden que yo lo que me gustaría es ver quién es la imagen de f de x, ¿no? Lo que está pasando. Pero lo que pasa es que t de x en f de x, pues es una clase de equivalencia. Entonces está representado por un tau y un u, como les había dicho, ¿no? Entonces esta cosa está representado en la clase de un tau y un u. Entonces, eso quiere decir que el tau es una sección de f de u, ¿verdad? Es lo que les había dicho. Y entonces, lo que sí tengo y lo que sí sé que tengo, por la definición del límite, es este morfismo que está aquí, de g de u al tallo. ¿Por qué se me borró? Aquí, déjame ponérselo aquí. O sea, lo que yo sí tengo es este morfismo, de g de u a g de x, ¿verdad? O sea, de g de u a g de x es normal. Recuerden que g de x es el límite directo de abiertos. Entonces, yo tengo un morfismo de g a g de x, normal, el que ya hemos visto. Entonces, fíjense que yo tengo, para este tau en f de u, yo tengo f de u, el morfismo dado por f, que va de f de u a g de u. A cada t pues me lo mando a su f de u de t, de tau, ¿no? Y ahora, cuando yo tengo un elemento aquí, lo puedo mandar hasta el tallo, es la composición con la función canónica del tallo, ¿verdad? Y entonces, ahora, ¿quién es la imagen de tau? O sea, bajo f de x, pues me voy a fijar en f tau de x, en la clase de equivalencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que, así es como mandamos a todo elemento. Es decir, f de x, ya no lo puse aquí, déjenme ponerlo antes. Sí lo puse. No sé si lo puse. No les puse que f de x está bien definido. Pero entonces se entiende quién es, ¿verdad? Se entiende a quién mando t de x, lo voy a poner aquí. Los tau de x lo voy a mandar bajo este f de x, pues lo voy a mandar a este fu de tau, que ya está aquí, y luego me lo fijo en su imagen cuando lo mando al tallo, ¿verdad? Y entonces, si se fijan en esta definición, pues depende fuertemente del representante que yo me escogí para el tau de x, depende para este representante. Pero yo digo que ustedes fácilmente pueden checar que en realidad no, o sea, es decir, que la f de x está bien definida justamente por cómo está, por la relación de equivalencia, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si me tomo yo otro representante? Pues quiere decir que existe un abierto más chiquito que son iguales, y eso me va a implicar automáticamente que estos dos, los dos respectivas clases a las que los mando, los dos objetos a los que los mando, pues son la misma, ¿no? Por la relación, justamente. Entonces, lo que tienen que checar ustedes es que esta f de x está bien definida. Y entonces, en resumen, lo que les estoy diciendo es que siempre que yo tengo un morfismo de pregavillas, automáticamente tengo un morfismo de los tallos, entre los tallos respectivos para cada x. Para cada x tengo un morfismo entre los tallos, ¿sí? Y entonces, este morfismo está bien definido, y entonces ahora sí, yo ya puedo definir, fíjense, en esta definición, no lo tengo escrito, entonces voy a hacer la definición aquí de lo que quiere decir que un homomorfismo entre gavillas, o un morfismo de gavillas sea su proyectivo entre pregavillas. O sea, f de f a g, un homomorfismo, no sé qué le llamo homomorfismo. Un morfismo de pregavillas. Nos decimos que este f es su proyectivo si para todo x en x, la función que va f de x, que va del tallo de f en x al tallo de g en x, es su proyectivo. ¿Ok? Entonces fíjense en cómo varió. Entonces aquí la nota o la observación es justamente con lo que les repito que hay que tener cuidado, es que si f de una pregavilla f a una pregavilla g es su proyectivo, no es verdad, no es cierto
que para todo U abierto, el f de U respectivo, ¿verdad? Que va de f de U a g de U, sea su proyectivo. Y ese es el problema, justamente por lo que no se define, ¿no? Así, bueno, no ese es el problema, sino esa es una de las cosas que hay que considerar. Y les repito, la razón por la que uno define su proyectividad de esta forma es porque uno quiere que los morfismos suprayectivos sean los epimorfismos en la categoría de pregavillas. Y por supuesto, ¿verdad? Lo que les digo, si los f's de U son suprayectivos, entonces el f es proyectivo, pero al revés no, ¿no? Al revés no es cierto. Y les voy a dejar pensar esto. Podría yo darles el ejemplo, pero siempre es mejor que ustedes lo busquen. Siempre es mejor que ustedes traten de pensar en un ejemplo. Antes de que lo vayan a revisar los libros, traten de ver como en qué caso yo podría tener la noción de suprayectividad y con la definición que yo estoy dando, pero que no sea suprayectivo en el caso que estamos dando. De hecho, aquí, o sea, les adelanto, el libro lo trae, ¿no? El libro trae el ejemplo, pero insisto que lo traten de pensar en un caso, traten de pensar en casos de gavillas o de pregavillas donde sabemos que tenemos gavillas y pregavillas y gavillas de funciones, y traten de ver si ahí los morfismos suprayectivos son o no son proyectivos, o sea, si son suprayectivos, eso implica que sean suprayectivos en cada uno de los niveles o no es cierto. Lo que sí es cierto es que si yo tengo un morfismo suprayectivo, siempre voy a poder encontrar un nivel en donde el f de U, el g de U, no, lo que les quiero decir es lo siguiente, que si yo me tomo, no lo quiero escribir, pero si yo me tomo un morfismo suprayectivo, ¿verdad? Me tomo un morfismo suprayectivo y me tomo un elemento en g de U, entonces yo sé que este morfismo no va a ser suprayectivo, es decir, no necesariamente va a existir una preimagen de un elemento aquí, pero lo que sí va a pasar es que me voy a poder encontrar un abierto más pequeño que contenga ese elemento, donde en el abierto más chiquito, su preimagen correspondiente sí ya va a existir en el f de U. Es decir, voy a poder encontrar un abierto W más chiquito de U, donde si me bajo a ese abierto, bajo con las restricciones, entonces ahí sí ya va a tener una imagen inversa. Eso sí va a suceder. Y es una consecuencia de la definición de superioridad de los tallos. Que los invito a que lo piensen. ¿Se entendió lo que les acabo de decir ahorita al final? O sea, que aunque no sea suprayectivo en cada nivel, siempre que yo me tomo un elemento aquí y yo quiera como construir una preimagen, siempre me tomo un elemento aquí y quiera ver quién es la preimagen, bueno, su preimagen no va a estar aquí en f de U, pero voy a poderme encontrar un abierto más chiquito adentro de U que contenga ese elemento. De tal manera que a ese nivel, en el nivel del W, ya su preimagen sí lo va a tener el elemento que está ahí. No quiere decir tampoco que el de abajo sea suprayectivo, pero que la preimagen de ese elemento o una preimagen de ese elemento sí va a estar allá. Entonces piensen que la definición de suprayectividad en los tallos justamente es eso lo que me está diciendo. Justamente es eso. ¿Se entendió? ¿Sí? Si no de repente ya no los veo, será problema del internet. Ya guardaron sus cámaras. No, yo tengo buen internet. ¿Sí? ¿Se entendió eso que les pregunté, que les dije? Sí. Muy bien, entonces, muy bien. ¿Quién yo había preparado aquí? Sí, este tipo de proposiciones son muy interesantes. Sin embargo, lo que sí yo voy a poder decir ahora es lo siguiente. Déjenme ponerle cuadrículo porque si no, no veo dónde estoy. Entonces, yo tengo las siguientes proposiciones. Creo que sí es así, ahora sí. Entonces, proposición f de f a g es inyectivo. Sí, solamente sí. Fx es inyectivo. Para todo x, ¿no? Esa es una cosa, y de hecho, f igual de f a g
es un isomorfismo sí, solamente sí, fx es isomorfismo. Entonces, fíjense cómo esta propiedad de los f de x en los tallos pues, me recuperan las propiedades como muy importantes. De hecho, yo podría decir que si f de x es un proyectivo, entonces f es un epimorfismo. ¿Sí? Entonces, de hecho, es la parte que... O sea, en realidad aquí en vez de inyectivo yo podría cambiar por monomorfismo. F de x es un monomorfismo y solamente si f de x es inyectivo para todo x. Pero como estoy trabajando en la categoría de grupos abelianos, monomorfismos y morfismos inyectivos son iguales. Pero en general debería a lo mejor cambiarle por monomorfismos. Y su proyectividad pues no se tiene en cada nivel, pero yo puedo definir lo que es un epimorfismo. Entonces un epimorfismo, si solamente si el morfismo entre los tallos es su proyectivo. Entonces ahí yo a lo mejor lo escribo, ¿no? Al menos en esta categoría, F de FG es epimorfismo. Y solamente si al menos en esta categoría de grupos abelianos seguro es cierto. Lo que no, les recalco esto porque no estoy seguro que en cualquier categoría de llegada sea cierto. Pero al menos en estas categorías donde yo tengo kernels, cokernels y categorías abelianas, debería de ser cierto. Y más en estas categorías donde tengo conjuntos. Entonces estamos de demostración. ¿Cuál? Pues el libro hace esta. Porque en particular incluye la de arriba, ¿no? Debería de incluir la de arriba. Aunque lo podría hacer yo simplemente tomándome el inverso, ¿no? O sea, si F es un isomorfismo, yo sé que existe un morfismo de abajo, entonces lo que yo quiero ver es que son inversos en las otras, ¿no? A ver. ¿Lo hago? No lo hago. O hacemos el de arriba. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿Por cuál votan? Yo creo que del epimorfismo. Bueno, ¿tú dices que el de qué? Epimorfismo. El de epimorfismo. Ok. Nos tendríamos que aventar a capela porque no lo he pensado. Si lo hacemos el de epimorfismo, tendría que recordarles que es un epimorfismo. Pero es más o menos igualito, ¿no? O sea, que se vale la cancelación para el otro lado. No, se me hace que para no estar aquí inventando, necesito revisar. Se me hace que sí sale así simplemente si uno empieza a escribirlo. Si uno empieza a escribirlo tal cual. Pero me voy a arriesgar a que no me salga. Entonces, mejor lo pensamos. Como yo ya no había preparado clase hasta acá, no lo he pensado. Pero se me hace que sí sale. O sea, debería de salir si lo intentamos. Pero bueno, se me hace que no. En realidad yo lo que estaba pensando es que aquí era el momento en el que entraban a exponerme la tarea, los ejercicios, pero parece que lo vamos a dejar para la siguiente clase, también, la exposición de los ejercicios, y también voy a dejar esto para la siguiente clase, ¿no? La demostración de estas propiedades, o de al menos alguna de estas propiedades. Creo que, por ejemplo, la del isomorfismo es bien fácil, ¿no? O sea, hasta que el libro la trae aquí en cortito. Y no, déjenme ponerles aquí el corolario inmediato que surge de esto, antes de la demostración, es que pues yo tengo que F es un isomorfismo,
pues sí, solamente si F es inyectivo. Y F es suprayectivo, pero con la noción de suprayectividad que yo les digo. Lo cual entonces es muy conveniente porque entonces como en la teoría de grupos y en la teoría de grupos, bueno, en la teoría de módulos, también para ver cuando yo tengo un isomorfismo, pues lo que habría que ver era que era inyectivo y suprayectivo. Que también esto es algo interesante de notar porque cuando uno estudia grupos, ¿no? Un primer curso de grupos, la definición de isomorfismo que te dan entre dos grupos es que te dicen que hay un homomorfismo que es inyectivo y suprayectivo, o la mayoría de las veces lo que te dicen, pero esa no es la noción categórica de isomorfismo. Y de hecho hay isomorfismos que no es cierto que es un isomorfismo si solamente si es inyectivo y F es proyectivo, ¿no? No es cierto, por ejemplo, las funciones diferenciables, ¿verdad? Hay ejemplos donde hay isomorfismo o hay cosas que son inyectivas y proyectivas que no son isomorfismos en la categoría de funciones diferenciables. Entonces, bueno, entonces en este caso de Gavillas, con esta definición de isomorfismo, digo, de proyectividad, sí tengo que, para checar que algo es un isomorfismo, basta que sea inyectivo y proyectivo. Entonces, en particular, para los ejemplos, para el ejemplo de la gavilla, ¿verdad? De F y de la B gavilla que construimos, ¿verdad? A partir de la B gavilla. Ver que es un isomorfismo, bastaría ver que puedo construir un morfismo que sea inyectivo y suprayectivo. Entonces, ahora una de las cosas más interesantes es que no es verdad que dada una pregavilla sea siempre una gavilla. Ya hemos visto un ejemplo, que dada una pregavilla no es necesariamente una gavilla, pero la pregunta es que la pregunta que les hago es que si habrá una forma de dar una pregavilla, construir una gavilla, de tal manera que si hago como que si me olvido, ¿verdad? Como toda gavilla es una pregavilla, que si me olvido recupere la misma pregavilla, es como la respuesta al revés, o que tenga como propiedades muy interesantes. Dada una pregavilla, ¿será que yo le puedo asociar una gavilla? Esa sería la primera pregunta. Y bueno, la siguiente sería, bueno, ¿y qué relación tiene esa gavilla cuando a esa gavilla la pienso como pregavilla? ¿Qué relación tiene con la original? ¿No? ¿Habrá alguna relación? ¿Qué pasa si me tomo? Eso tiene que ver con, es una pregunta de adjunción con el funtor de olvido, ¿no? Estoy haciendo como una pregunta, ¿qué es lo que tiene que ver con el funtor de olvido? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir lo que es una gavilla asociada a una pregavilla. Entonces, vamos a empezar con la siguiente definición. Entonces, sea F una pregavilla en X. ¿Sí? Entonces, definimos la gavilla asociada a F como la gavilla que se denota como F, pues es el DAG, ¿no? No sé, no es un más, es un DAG. No sé cómo se dice DAG o Dagger, no sé cómo se dice en español. Se denota como esta gavilla junto con un morfismo de pregavillas. Y este morfismo de pregavillas lo llaman teta, que va de mi gavilla a la pregavilla, de la pregavilla a la gavilla, que verifica la siguiente propiedad universal, ¿no? Que es universal. La siguiente propiedad universal es que para cada alfa de F a G morfismo en pregavillas, pero con G gavilla, siempre que me tomo un morfismo entre la pregavilla F y una gavilla G, pero tiene que ser un morfismo de pregavillas, ¿no? Entonces, quiere decir que este se va a factorizar a través de la gavillificación, de la gavilla F, ¿no? Entonces, existe un único,
Entonces déjame ponerlo mejor así. Existe un único morfismo alfa tilde que va de la gavilla F más a G, y este es un morfismo de gavillas tal que pasa lo que tiene que pasar. Entonces, es decir, que yo tengo aquí mi gavilla F, y aquí, digo, mi pregavilla F, y aquí tengo la gavillificación o la gavilla asociada. Déjame ponerlo más chiquito. F, y aquí tengo F más. Yo tengo la gavilla asociada, y luego de F, y luego por otro lado yo tengo G, ¿verdad? El morfismo de gavillas, aquí, aprovechándome que los morfismos de gavillas son los mismos que los morfismos de pregavillas, pero nada más para hacer el caso. Entonces lo que me está diciendo es que existe un único que me hace que esto se factorice, ¿no? Existe un único que va de aquí para acá, que hace que este diagrama sea conmutativo. Entonces este se llamaba teta, si no me equivoco. Entonces dado cualquier morfismo alfa, este se llamaba alfa, y entonces existe un único alfa tilde. Entonces ven que cuál es la propiedad universal de la gavillificación. Esta gavilla asociada se llama la gavillificación de F. Entonces si existe debería de ser única por esta propiedad universal, ¿sí? Y entonces cumple esta propiedad universal. Entonces, a ver, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver lo que está pasando. Yo tengo una pregavilla, ¿no? Entonces yo me podría fijar en los morfismos de F a todas las gavillas. Los morfismos de F a todas las gavillas. Entonces yo tengo esa categoría. La categoría son los morfismos de F a gavillas, son esos morfismos, ¿sí? Y entonces la pregunta, ¿existirá un objeto inicial en esa categoría? ¿O existirá... no, yo estoy diciendo tonterías. Entonces me tomo los morfismos de F a gavillas, ¿no? Sí, exacto. Me tomo morfismos de F a gavillas, eso es lo que tengo, ¿no? Morfismos de F a gavillas. Y luego la pregunta es, ¿qué quiere decir un morfismo entre esos objetos? Déjame, lo voy a poner aquí. Entonces yo estoy construyendo una categoría C, que está así, ¿no? Entonces, F, una pregavilla. Y entonces la cosa es, ¿quiénes son los objetos en C? Yo digo que los objetos de C van a ser los morfismos de F a G con G gavilla. ¿Ok? Ahí está, los morfismos de F a G con G gavilla. Y entonces, yo tendría que decir quiénes son los morfismos. Entonces, ¿quiénes son los morfismos en C? Entonces, para decirme quiénes son los morfismos, entonces tendría que tomarme un morfismo de F a G y un morfismo de F a H. ¿Sí? Ahí está. Estos son los dos morfismos, F y G. Digo, esos son los dos objetos, F y G. Entonces, ¿qué es un morfismo entre estos dos objetos? Pues un morfismo entre estos objetos va a ser un morfismo de gavillas, de G a H, de tal manera que este diagrama conmuta. ¿De acuerdo? Es un morfismo de gavillas. ¿Sí? Que les queda claro. Entonces, los morfismos son las H's entre G a H, tal que el diagrama conmuta. ¿De acuerdo? Entonces, acabo de definir una nueva categoría que son los homomorfismos de pregavillas de F a G con G una gavilla. Esa es una nueva categoría. Y entonces, ahora los morfismos son los H, morfismos de gavillas, tal que este diagrama conmuta. Y entonces, lo que me está diciendo es que la gavillificación es el objeto inicial en esta categoría. Que hay un objeto. Entonces, el resultado o la situación es que esta categoría C tiene un objeto inicial. Y el objeto inicial, pues, ¿quién tiene que ser? Es un morfismo de la gavilla F a, pues, digo, de la pregavilla F a alguna gavilla que es lo que llamamos F+, que quede únicamente determinada porque es un objeto inicial, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que existe. Y bueno, el hecho de que sea un objeto inicial quiere decir que si yo tengo aquí F a F+, y el teta, y tengo cualquier otro objeto en esa categoría, existe un único que va para él, que me conmuta. Es decir, si yo tengo cualquier otro objeto, es decir, donde G es una gavilla, cualquier otro objeto, existe un único de aquí para acá que hace que todo conmute, ¿no? Y eso es porque este objeto de aquí es un objeto inicial. Entonces, ese es el objeto inicial en este caso de la pregavilla. Entonces, el hecho de que yo pueda definir lo que es la gavillificación o lo que es la gavilla asociada no me demuestra para nada que existe, ¿verdad? Que existe. O sea, que existan objetos iniciales en esta categoría no quiere decir que exista. Entonces, el que sea un objeto inicial implicaría, cuando mucho, que cumple la propiedad universal, pero de que exista, pues no sabemos que sí existe.
Y entonces la proposición, o justamente el teorema, o el resultado, o la proposición es que existe, ¿verdad? En la categoría teta, la categoría C tiene un objeto inicial. Y eso, en otras palabras, lo que le estoy diciendo es que este teta que va de F, no, F más, o sea, existe. O sea, en otras palabras, la gavilla asociada a una pregavilla siempre existe. ¿Ok? Entonces, antes de demostrar esta proposición, que yo creo que ya por el tiempo, mejor lo voy a hacer en la siguiente clase, lo que quiero que pensemos es lo siguiente, nada más una observación. Yo tengo la categoría de pregavillas y tengo la categoría de gavillas. ¿Sí? Y entonces yo tengo el funtor, tengo dos funtores, ¿verdad? Es el funtor inclusión, que me permite ver a toda gavilla como una pregavilla, ¿verdad? O sea, yo tengo el funtor que va de aquí para acá, que es el funtor de olvido, digamos, a toda gavilla le quito la estructura esta para verla como una pregavilla, el funtor de olvido, y tengo este nuevo funtor que es el DAG, ¿verdad? El DAG, que es que a cada gavilla le asocio que cada pregavilla le asocio la gavilla correspondiente. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa si me voy de ida y vuelta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando si yo me voy de un lado para otro? Eso es lo que les estaba diciendo. Y lo que le está diciéndome esto es que tengo una función, de hecho, ¿verdad? El hecho de que sea un objeto inicial en la categoría también se puede interpretar en términos de que yo tengo una función. ¿Sí? Pero como ya se tienen que ir, entonces la siguiente clase también les pregunto cómo está lo de la función de esta pregavilla y demostramos justamente la existencia de esta gavilla, de esta gavilla asociada. Perfecto, y demostramos las otras cosas que vamos entendiendo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿alguna duda? No, para nada. Entonces, si todo el mundo está de acuerdo, si no tienen dudas, pues nos vemos el jueves. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Vale, muchas gracias. Vale. Oh no, they don't come with age. No, 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 no. Hey, they ain't never gonna love you anybody, baby. Me había faltado They're never gonna love you right. So you better